y celebro poder estar aquí esta tarde con vosotros. Me alegra mucho que la sala esté repleta un viernes por la tarde a estas horas. Se ve que Cervantes es más atractivo que cualquier otra oferta cultural que haya en Barcelona. Me hubiera gustado saludar personalmente a Jean Canavallo, a quien tanto admiro, tanto respeto tengo y tanto he aprendido de él, de sus muchos libros cervantinos y su vocación por el personaje. Me alegra igualmente que hayan decidido la sociedad civil catalana hacer un homenaje a un personaje como este. Y es un homenaje 400 años después de que se muriera. Es tardío, desde luego, pero Cervantes está muy acostumbrado a esto, a que no le hubieran hecho caso, ni en su vida ni inmediatamente después. La historia de los homenajes a Cervantes, empezaré por ahí, es tan tardía como que el primero que se dio seriamente a este personaje, que es el primero de la literatura española, sin ninguna duda, es de 1861, lo hizo la Real Academia Española, el 23 de abril de 1861. Desde entonces para acá, todos los días 23 de abril la Real Academia Española hace un homenaje a Cervantes, consistente nada más que en la celebración de una misa en recuerdo suyo en la Iglesia de las Trinidades Reales, en el barrio de las Letras de Madrid. Ahora lo dicen por Cervantes y por los últimos académicos muertos del año anterior, que siempre suele ser alguno. Celebro mucho esta práctica porque me permitirá algún día que digan una misa por mí al lado de Cervantes, lo cual es una honra realmente extraordinaria. Cervantes nació en 1547 y murió el 23 de abril de 1616. Nadie se acordó de él, a pesar de que había hecho la obra más extraordinaria que se ha escrito jamás en español. Se enterraron sus restos supuestamente en la iglesia de las Trinitarias, pero nadie trató de reconstruir su vida para hacer una biografía, como sería inmediatamente después de algunos de sus coetáneos, que habían sido escritores importantes, aunque no tanto como él. De Lope de Vega se hizo una biografía unos años después, una biografía prácticamente nada más morir, porque tenía discípulos que se encargaron de hacerlo. Y de Quevedo ocurrió lo mismo. Poco tiempo después tenía su biografía, pero tenía mecenas que costearon esa biografía. Cervantes tuvo mecenas, tuvo menos amigos, fue una persona discutida, una persona oscura y que hizo algo que no se acepta muy bien en la civilización española, ni entonces ni ahora. Un hombre que no había triunfado en la literatura a lo largo de toda su vida, de pronto emerge como un gran relámpago literario y se pone por delante de todos los del mundo. Y desde entonces para acá nunca ha abandonado el trono. Es el mejor de todos los tiempos, sin duda, a mucha distancia de cualquier otro, o por lo menos remarcadamente a distancia del siguiente. Este fenómeno no fue estudiado, por tanto no hubo ninguna biografía. El público, los lectores, se divirtieron mucho durante muchísimos años con el Quijote, que fue su obra maestra, como recuerdan, publicada el primer volumen en 1605 y el segundo en 1615, con mucha diferencia entre el primer volumen y el segundo. Nadie se acordó de hacer la biografía, aunque digo, se divirtieron mucho los escritores de su tiempo con ese libro, porque la primera edición se agotó en muy poco tiempo, en meses. Hay dos ediciones del Quijote de 1616, aparece en último lugar, póstumamente, el Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que aparece con licencia a su mujer, Catalina de Palacios, una vez que se había muerto, y antes de esto, en los años inmediatamente anteriores, sus obras esenciales, que son los entremeses, las novelas ejemplares y las comedias, esencialmente esto. O sea que es un escritor que agota toda su creatividad, su publicación, por mejor decir, porque esas son obras que han ido naciendo poco a poco a lo largo de toda su vida, en un periodo de tiempo muy corto. Decía que, sin embargo, sus obras se hicieron famosas, pero el personaje no lo conocía nadie, no tuvo mucha repercusión, no se sabía realmente quién era ese autor. Debo añadir que seguramente sus coetáneos, por unas razones u otras, taparon ese nombre. No interesaba demasiado, era, por decirlo en términos que no son bien conocidos a la gente de nuestras tierras, mucha envidia
personaje, mucha envidia en el personaje. Y esto, en fin, se notó en este apartamiento de los elogios y los méritos que había merecido. Cervantes, que era una persona inteligentísima, listísimo, sabía que esto iba a ocurrir, porque su trayectoria personal permitía hacer este pronóstico, sabía que esto iba a ocurrir. Y trató de paliarlo él mismo de la siguiente ingeniosa forma, estableciendo en sus obras su propia autobiografía. Cervantes escribió de un modo u otro, sobre todo en los prólogos de sus libros principales, quién fue él, qué hizo y cosas más principales le pasaron. Y cuenta, salvo referencias familiares, que por una razón que voy a explicar ahora no hizo, o hizo apenas, su trayectoria vital está prácticamente contada en sus libros. No dijo nada de su familia ni de su lugar de nacimiento, curiosamente. Puso al final de la segunda parte del Quijote, que no había puesto dónde nacía, el prólogo de la segunda parte, porque querría que le ocurriera igual que le ocurrió a Homero, que todas las tierras de Grecia se disputaban ser su patria. Pues esto ocurrió con él, porque muchas tierras de España, muchos pueblos de España disputaron ser su patria. Pero escribió prácticamente una autobiografía completa. En el prólogo al Quijote, en el prólogo a la segunda parte del Quijote, donde está nada menos que su respuesta a la mayor agresión que se le puede hacer a un escritor, que fue la respuesta a Avellaneda. Ya recuerdan, Avellaneda publicó en 1614, antes de que se publicara la segunda parte del Quijote, un Quijote apócrifo. Estaba distribuida la primera parte, la de 1605. Había quedado en cierta ambigüedad el autor acerca de si iba a haber una segunda parte, y de pronto se encontró con un Quijote escrito por un tal Avellaneda que nadie conocía, que encubre un seudónimo de alguno de sus enemigos, de sus enemigos escritores. Hace falta humor para escribir un libro de 500 o 600 páginas tomando referencia al que había escrito otro simplemente por fastidiar, porque fue simplemente por fastidiar, porque Avellaneda dice en el apócrifo, dice en el prólogo, que escribe esto como venganza por algunas cosas que había hecho Cervantes en su primera parte del Quijote sobre los autores de comedias. En esa referencia crítica a los autores de comedias se quiere ver que quien estaba detrás del apócrifo era Lope de Vega, que fue amigo y enemigo al mismo tiempo de Cervantes, aunque más joven que él, y desde luego un triunfador en su vida, pues Lope de Vega arrasó con su obra teatral, era famosísimo en su tiempo y tuvo muchísimo éxito. Muy bien, se esperaba cuando apareciera la segunda parte del Quijote, que como les he dicho antes se publicó en 1605, cuando apareciera eso, Cervantes en el prólogo iba realmente a responder con la dureza que la agresión merecía. Y no lo hizo. Era un personaje de una calidad extraordinaria. Se refiere, y empieza el prólogo casi diciendo, querido lector, estarás esperando que yo conteste a lo que ha ocurrido con este asunto, pero no lo voy a hacer, porque con su pan se lo coma, y a su suerte, que tenga la suerte de que la vida del padre. No hubo tal contestación. Pero sí le sirvió también para establecer algunas pautas más, digo, de su propia vida, de su propia existencia, que fue marcando poquito a poco, con paciencia, en los prólogos de sus obras, fundamentalmente. Las biografías de Cervantes, fíjense, empiezan tan tarde como en el siglo XVIII. Cervantes, lo he dicho, muere en 1616 y biografías suyas no se publicaron en 2 siglos. No se publican ninguna de la primera que se publica, no es iniciativa ni de sus mecenas ni de sus discípulos, sino a iniciativa de un autor inglés. Curiosidades que pasan también en este país nuestro. Como no había hasta entonces una buena edición del Quijote, había ediciones de no mucha calidad y además con muchos errores de imprenta, gazapos,
faltas de continuidad, errores de cajistas. Los ingleses decidieron que era una obra tan maravillosa que había que hacer una edición especial. Y un señor llamado Lord Carteret, amigo de la reina de Inglaterra, que conocía bien la biblioteca de la reina, biblioteca que ella llamaba la biblioteca del sabio Merlín, y que tenía obras especiales de todos los autores más grandes de la literatura europea. Le llamó la atención que no estuviera el Quijote, entonces como deferencia a la reina decidió editar un Quijote especial para ella. Y este es el origen del Quijote inglés, que es un Quijote de 1738, anoten la fecha, 1738, que es la primera gran impresión del Quijote que se hace, una edición de lujo muy importante. Muy bien, Lord Carteret, para hacer esa edición, quería poner delante una introducción con la biografía de Cervantes que no había. Y entonces le pidió a un erudito español, a Mayans y Ciscar, valenciano, que hiciera esa biografía, a la cual se aprestó. La biografía apareció finalmente, en efecto, como introducción al Quijote inglés. La biografía de Carteret, la biografía de Mayans, apenas es otra cosa que una recopilación de cada una de las obras de Cervantes, las referencias que él hacía a su autobiografía. De modo que compila esto y luego hace un análisis del Quijote, analizándolo ahora desde un punto de vista literario. Pero no hay ninguna referencia de archivo, ni ningún gran estudio sobre su trayectoria, mirando los archivos eclesiásticos, los archivos civiles, en fin, los diferentes fuentes documentales que se podrían haber utilizado. Esto no ocurre hasta final del siglo XVIII, es decir, la investigación de archivo. Se habían encontrado a mediados del siglo algunas referencias que tuvieron mucha importancia. Carteret dijo que dudaba si Cervantes había nacido en Sevilla o en Madrid. Se apunta a Madrid, porque hay una referencia en una de las obras cervantinas donde hay una mención de pasada a Madrid como una posible patria suya. Pero hay otras más que permiten asentar a Cervantes en Sevilla. Dice que había estado en Sevilla de niño viendo las representaciones de obras de teatro de Lope de Rueda, y de ahí se derivó que probablemente era sevillano. Pero en fin, en el tiempo en que en el siglo XVIII todavía se disputa ser la patria de Cervantes, Madrid, Sevilla, la Masía de Alba, Alcalá de Henares, en fin, Consuegra, 6 o 7 localidades manchegas madrileñas o andaluzas. A mediados del siglo XVIII se descubrió al fin una partida de nacimiento de Cervantes que algunos de sus biógrafos publican inmediatamente. Pero en fin, el siguiente gran paso en el conocimiento de la vida de este personaje se produce gracias a un autor que realmente no era un literato ni un investigador nato, sino un militar de artillería, cordobés para más señas, que hace una investigación importante y pide un día permiso para leerla a los académicos de la Real Academia Española. Los académicos de la Española la escuchan con mucho interés y deciden que realmente esa biografía hay que mejorarla y pasarla a publicarla en una gran obra que supere a la edición que se había hecho en Inglaterra. Y con estos mimbres se construye la primera gran edición del Quijote hecha en España, que es el Quijote de la Academia, el Quijote de 1780, un Quijote en 4 volúmenes, muy ordenado con unas estampas preciosas, que la Academia hizo grabar a los mejores grabadores que había en España entonces. Todos hicieron sus planchas y se incorporaron por episodios elegidos de acuerdo con la Academia Española y la Academia de Bellas Artes. Uno de los pintores y grabadores a los que se pidió que hicieran su trabajo fue un jovencito que se llamaba Francisco de Goya, que hizo, como todos los demás, su trabajo.
pero el grabado de Francisco de Goya no está en esa edición, se desestimó. Será porque era joven o porque, según parece, estaba repetido con otro que se había encargado a otro grabador. La Academia hace en 1780 la edición más importante que se ha publicado, que se había publicado hasta entonces del Quijote, precedida de esa biografía. El jovencito militar en cuestión se llamaba Vicente de los Ríos y, en fin, no llegó a vivir lo suficiente ni como para ver editada esa obra, pero hizo un impulso hacia adelante en el conocimiento de la vida de Cervantes que fue decisivo. Más decisivo sería unos años después la biografía que aporta, el análisis biográfico que aporta otro académico que es Martín Fernández Navarrete. Martín Fernández Navarrete hace una biografía que se edita en 1819, a tiempo, pero aparte de una nueva edición del Quijote que se hace también en aquellos años. La Academia hace nuevas ediciones en 1792 y 1797, esas ediciones son las que se llaman el Quijote Chico. Hemos reeditado en Facsímil hace poco el Quijote Chico de 1792. Se llama Chico porque es un Quijote del octavo. Chico lo llamaban porque era portable, se podía llevar de un sitio a otro, el otro era descomunalmente grande, es decir, es el inicio de los libros de bolsillo, podía meterse en el bolsillo. Y en esta historia de las biografías de Cervantes, créanme que es una historia apasionante. Hubo en el siglo XIX realmente una obsesión por completar la vida de Cervantes. Y había multitudes de gente que iban por los archivos de sus pueblos, allí donde se decía que había pasado Cervantes, a recoger datos sobre el personaje, y realmente se acopió mucho de su vida, mucho de su trayectoria, de su paso por el mundo. Hoy tenemos una idea bastante completa de cómo se desarrolla la biografía de Cervantes. Lo que más ha tardado en componerse son las cosas que se refieren a su familia, y también hay trozos oscuros de su estancia en Italia, que fue breve, probablemente debida a una huida de una trifulca que tuvo en Madrid, pero no hay muchos datos de por qué se fue precipitadamente a Italia en 1568 y se enroló inmediatamente después en los ejércitos de don Juan de Austria, más bien en el ejército del papado, a servicio de Corona, uno de los ejércitos que luchaban contra los turcos. ¿Por qué ocurrió todo eso? La noticia que ha quedado es que fue a Italia a servir como camarero en el palacio de un gran señor con el que duró bastante poco, al que había conocido en Madrid. No hay una referencia clara de qué hizo en aquel tiempo y qué conoció. Se le conoce enrolado en la armada que va a luchar en Lepanto, 1571, y lo que pasó después ya muy por encima. Se sabe que fue muy valiente en aquella batalla, que luchó en la batalla, estaba el día crucial de esa guerra, estaba enfermo, con una fiebre muy alta, y él no solo le dieron permiso para que no estuviera en primera línea, sino que él prefirió no solo no estar en primera línea, sino estar en el esquife, que es una pequeña embarcación que va por delante de la goleta a ras de mar, luchando arcabuzazos. Ahí es donde recibió el famoso arcabuzazo que le estropeó la mano izquierda. Le estropeó, es la palabra que no lo dejó mal, le estropeó la mano derecha, se la bloqueó. No perdió la mano nunca, y realmente han hecho bien los pintores que con el tiempo lo han pintado con una mano mutilada, comunionada, pero desde luego con la mano en su sitio, con la mano en la muñeca. Cuando termina todo aquel servicio militar, el siguiente gran episodio de la vida de Cervantes, conocido casi de casualidad, es su estancia, su alojamiento en los baños de Argel. Se hace prisionero cuando él está volviendo, de Italia,
lo capturan piratas que enfrentaban el mar Mediterráneo en aquel tiempo y lo llevan a Argel, y donde permanece nada menos que 5 años, entre 1575 y 1580, cuando vuelve a España rescatado. Allí parece que Cervantes fue un bravo, aunque también en torno a su estancia en Argel se han montado leyendas negras cervantinas. Allí es donde surgen algunos de sus más importantes amigos y algunos de sus enemigos. Cervantes intenta escaparse 4 veces. Hay 4 intentos de fuga de Cervantes en todo el Ropillano. Bien cuando está fugándose, bien porque hay algún delator entre las gentes en las que confió. El caso es que nunca consigue huir del todo. No obstante, en 1580 se hizo una de estas relaciones o informes muy habituales cuando se termina un periodo de mandato, y se hizo uno propiciado por el propio Cervantes, en el que sus compañeros de baños contaban cómo había sido su vida allí, en qué medida había sido un hombre ejemplar o no tan ejemplar. Ahora les diré por qué subrayo esto de no tan ejemplar. Pues la información es muy aparatosamente favorable al comportamiento de Cervantes, de los que todos sus compañeros de encierro dicen que es un valiente, una persona generosísima, una persona muy leal a todos. Hay una excepción a esa regla. Alguien que ha tratado de explicar por qué el demonio se escapa 4 veces Cervantes de su baño y no lo cortan a trocitos, su dueño. Porque claro, a todos los que se escaparon con él los empalaron, le cortaron las manos, las piernas, cuando la cabeza. Y Cervantes simplemente lo volvieron a poner las cadenas y lo metieron otra vez en el baño un poco tiempo. Esta circunstancia ha permitido que exista una especulación, que la cito, yo no creo en absoluto, pero la cito porque forma parte de las biografías cervantinas, que probablemente tuviera una relación sentimental, amorosa con su dueño, Dalí Mamí, se llamaba. Las descripciones de Cervantes de aquella época son las de un joven apuesto. Ciertamente también lo son la descripción que él mismo hace de su autobiografía en el prólogo de las novelas ejemplares. Y las descripciones que tenemos de su amo en Argel también son las de un personaje aparatosamente hermoso, ¿no? De modo que apuesto, digamos, en términos de masculinidad. Bien, se ha especulado, la última gran especuladora ha sido la italiana Rosa Rossi, aunque en la bibliografía española también hay algunos autores que la han dado por hecho, nombres tan importantes como Juan Goytisolo, que probablemente tuviera prácticas homosexuales Cervantes en Argel en aquel tiempo, lo cual no es escandaloso considerando lo liberal que era Argel en aquel tiempo y las prácticas que en general se han descrito en aquella sociedad. Como este fue un asunto que ya salió en su tiempo, él tuvo que convivir en Argel con un supuesto dominico llamado Blanco de Paz, que fue el que se entretuvo más en difundir maledicencias sobre Cervantes y su conducta, entre otras estas que acabo de contarles. Fue para evitar que lo que decía Blanco de Paz circulara por España. Bueno, él montó una información sobre su comportamiento, la que hizo testificar a todos sus compañeros, legalmente para dejar sin sentido las noticias que difundía este Blanco de Paz. De que llegaron a averiguar que aunque él iba de dominico, fichaba como dominico, no era tal dominico, ni practicaba las acciones correspondientes a un cura en aquel tiempo, no hacía ninguna clase de ejercicio religioso, y además decía también Blanco de Paz que era miembro del Santo Oficio y no tenía nada de eso nuevo. Total que lo desenmascararon, ¿no? Lo consiguió desenmascarar. Cuando vuelve a España, don Miguel, pues tiene una vida de nuevo desgraciada.
Yo creo que queremos tanto a Miguel de Cervantes por lo desgraciado que fue. Que nadie escribió de él. Su biografía es una biografía llena de aventureros, pero llena de desgracias. Que no se merecía un autor tan enorme como fue Miguel de Cervantes. Pues bien, cuando llega a España, lo primero que hace es pedirle al rey Felipe II a la sazón que lo coloque. Y ha hecho muy grandes servicios a la patria en Lepanto, a las órdenes de don Juan de Osea, que lo coloque, que lo envíe también, pide plaza en Indias, cosa que repetiría 2 veces. Por aquella fecha, al volver de Argel, y luego en 1990 otra vez. Le contestaron con una frialdad extraordinaria. Es famosa esa frase en la que contesta el Consejo de India: busque acá donde se le haga merced, busque acá en España donde se le haga merced. ¿Por qué no quisieron enviar a Cervantes como escribano, que lo que pedía, a los puestos que estaban libres en las Indias? A lo mejor tiene que ver la mala fama que alguien pudo haberle dado en el tiempo que transcurre desde su salida de Argel y su asentamiento tras de Madrid. Va a Portugal con el rey simplemente lo manda a una misión como espía en Orán, no se sabe mucho de esa misión de espía en Orán, y cuando vuelve a España pues se dedica a escribir terminar la Galatea, a publicarla, y se dedica realmente a la escritura durante unos años. Se casa también en 1595 con Catalina de Palacios y Salazar que la vio el padre y Palacios de la madre, pero normalmente lo lleva puestos al revés. Natural de Esquivias, y Cervantes se va a un pueblito de Toledo llamado Esquivias, donde vive un poco de tiempo administrando más bien la escasa fortuna de su mujer. Se casa enseguida con ella. Pero en fin, aquí hay una parte de la vida cervantina, que también una parte que se ha tenido mucho tiempo, muy oscura, sin quererla levantar los propios biógrafos. Porque los biógrafos sabían un poco de quién había sido el padre, las hermanas y la familia de Cervantes. El abuelo, don Juan, era abogado en Córdoba y luego ayudante de corregidor. Y un personaje de una vida bastante discutible, ligero, digamos, para la corrupción, y además muy autoritario. Todas las notas que se han conservado del abuelo de Cervantes son negativas. El padre se llamaba Rodrigo, el padre de Cervantes, y era cirujano. En aquel tiempo era el que ponía las ventosas o las sanguijuelas y poco más, o sea, no tenía ninguna especialización. Y creó su padre, pues una familia relativamente numerosa, porque Cervantes tuvo 3 hermanas, y con un hermano también que no duró mucho tiempo, porque estuvo con él en Lepanto. A la vuelta de Lepanto sigue al servicio del ejército español y muere pronto. Pero sus hermanas fueron un problema también para la fama de Cervantes, porque nada se sabía de esa familia. Las hermanas, la más santa, se dedicó a monja, fue monja de clausura, porque creo que en algún momento llegó a conocer a Santa Teresa y estuvo con Santa Teresa en el mismo convento. Pero las otras hermanas, que eran Andrea y Magdalena, pues eran señoras que tuvieron relaciones amorosas casi siempre de amancebamiento o de concubinato. No es nada escandaloso esto en la época, porque el concubinato, el amancebamiento menos, pero el concubinato era una alternativa al matrimonio perfectamente legítima. Si me da tiempo les contaré un poco esta circunstancia, que es curiosa, pero estamos en una situación ahora muy parecida a aquella, ¿no? Ahora ya casarse o no, es decir, lo importante son las relaciones de pareja, pero entonces también era así. Con ocasión de un proceso que se abrió en Valladolid en 1605, que es el caso de Cereta,
un noble de poco nivel, bastante mujeriego y pretencioso, fue encontrado gravemente herido en la puerta de la casa donde vivía Cervantes. Esto determinó que sus hermanos pues, fueran detenidos inmediatamente para interrogarlos. El proceso se ha mantenido mucho tiempo, las actas del proceso se han mantenido mucho tiempo reservadas, pero se conocieron ya a mediados del siglo XIX. Cuando los biógrafos de Cervantes se encontraron con ese proceso no sabían qué contar, porque claro, Cervantes era la luz de la literatura española, el más prestigioso de nuestros escritores, alguien que había luchado valiosamente en Cervantes, y de pronto las actas de aquel proceso revelan que es un ser humano con todos los defectos y con todas las debilidades de los seres humanos, que tenía unas hermanas a las que llamaban las Cervantas, que antes habían sido, como digo, concubinas o habían sido amancebadas con unos y otros. Una de las dos tenían hijos y vivían en la misma casa aquellas que tuvieron pues una chica, vivían dos chicas, una hija de Magdalena y otra hija de Miguel Cervantes, que se llamaba Isabel. El descubrimiento de que Cervantes tenía una hija fuera del matrimonio fue una conmoción realmente para la gente, para los biógrafos del XIX. ¿Cómo contamos esto? Porque además la hija nació meses después de que se casara con Catalina de Palacio, lo cual significaba o que la había estado engañando novia o la había estado engañando en el matrimonio. Algo realmente que fue una gran conmoción. Y solo se contó a media. Tuvo que pasar tiempo hasta que esas actas se publicaran con detenimiento. Quiero decir que hay fragmentos de la vida de Cervantes que todavía siguen bastante oscuros, pero prácticamente todo se puede descubrir después de las biografías que se han editado a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Lo que yo he escrito, a pesar de lo que acaba de decir en su momento Ricardo García Cárcel, no es una biografía de Cervantes. He escrito una historia de las biografías de Cervantes, para poner sobre todo a cada cual en su sitio entre los biógrafos. Yo tengo una especial manía como intelectual y como estudioso y como escritor de conservar siempre la historia, la traza que lleva la construcción de la historia, asignar a cada cual los méritos que tiene y establecer quién ha descubierto esto, quién descubrió aquello y fijar al final la narración, quiénes han contribuido, en qué medida y con qué datos. Bueno, esto en España se hace rara vez en cualquier disciplina, no solo la historia, sino la mía originaria, en el derecho. Realmente los alemanes hablan mucho en derecho de la historia de los dogmas, de la dogma que exige a cada cual explicar cuáles son los datos de qué parte y quién los ha establecido. Bueno, pues mi esfuerzo en este libro ha sido contar quién ha aportado qué en la historia de la vida de nuestro más grande escritor y qué importancia ha tenido para construir su biografía. Pero no es una biografía porque todo esto se cuenta en las primeras 200 páginas y luego hay otras 800 más que van de otra cosa. De modo que lo que he tratado de hacer es un libro total sobre Cervantes, en el que se explique no solo su biografía, sino también su obra, las características de su obra, las fuentes de su obra, la sociedad en la que vivió, que explica mucho realmente sus problemas principales, y su temario, los argumentos fundamentales que usó en su obra, en sus diferentes libros que escribió. No puedo contarles todo esto, van a estar, pero en fin, trataré de hacerles un esquema para que se vayan de la sala a tratar un poco más familiarizados con este formidable escritor a quien tanto debemos y tanto debemos seguir homenajeando. España sin Cervantes sería algo menos de lo que es probablemente, y nuestra literatura desde luego. Merece una admiración extraordinaria el impulso que la novela recibió a
a partir del Quijote y es inenarrable realmente la imaginación que ese libro destila. Analizo, por tanto, la historia de los libros de Cervantes. Después de haber estudiado su vida, por la historia de los libros de Cervantes, los libros que escribió, muy especialmente el Quijote, claro, para contar cuáles son las fuentes del Quijote. Hubo alguien que leyera, escritores que leyeran Cervantes, que le inspiraran en alguno de los personajes, o fue todo creación propia. Y si no, ¿de dónde sacó tantas ideas? Si hubo en la literatura de su tiempo situaciones y personajes que le sirvieran de inspiración, ha sido algo que ha atraído mucho a muchos filólogos e historiadores a lo largo de los años. Nadie ha averiguado nada, salvo que es obvio. Pues que si el personaje del licenciado Vidriera es un loco que cree que si se le toca se rompe, pues hay otros locos semejantes en la historia de la literatura. Que si el Quijote y Sancho son dos personajes que se caracterizan porque uno es gordo y otro es flaco, pues hay muchas cosas así en la historia de la literatura, e incluso en periodos festivos de cualquiera de las naciones europeas, muy especialmente en el carnaval. El gordo y el flaco son el carnaval de la Cuaresma, justamente. Los excesos de la vida son lo propio de Panza y la austeridad y la sobriedad es lo propio de la Cuaresma. Todos estos elementos los han ido desarrollando y contando a lo largo de los años. Pero en fin, la absoluta originalidad en cuanto al contenido de sus obras de Cervantes es absolutamente indiscutible. Por más que se busque en la literatura, las referencias que se encuentran no van mucho más allá de lo que yo acabo de indicar. Hubo algunos intentos a principios del siglo XX de personajes tan importantes como Ramón Hernández Espiral, que descubrió un entremés, ¿no? El entremés de los romances, donde aparece un personaje que es muy parecido a Sancho Panza. Fray Antonio de Guevara, que fue una persona que influyó mucho en la literatura de Cervantes, era un personaje realmente muy notable, pues también tiene algunos personajes parecidos. Forengo, que fue un tipo que escribía un latín macarrónico, también tiene algún personaje en la literatura latina macarrónica, que es una cosa muy bonita, muy interesante. ¿Sí? Escribir en un aparente latín, cosa que está realmente en castellano, pero terminadas usando terminaciones latinas. Pero con eso hubo bastantes obras en aquel tiempo y Cervantes le costaba. El que intentó hacer una explicación más general de dónde venían las inspiraciones de Cervantes fue Américo Castro, en 1925. Publicó entonces un libro llamado El pensamiento de Cervantes, donde pretendió don Américo que realmente Cervantes, a pesar de su genialidad, no hacía otra cosa que utilizar los argumentos del Renacimiento italiano. Todo lo que preocupaba a los autores renacentistas italianos está repetido en Cervantes. Está repetido la búsqueda de la vida sencilla, de la vida sana, el campo, las bellotas que aparecen de vez en cuando en la obra cervantina, aparece la preocupación por la justicia, aparece todo lo que es propio de la literatura del Renacimiento se repite en Cervantes. Bueno, además de que don Américo, como no era raro en su carácter, se arrepintió de ese libro un poco después de publicarlo y publicó otro donde atribuía a Cervantes las fuentes eran las características de la España medieval, cristiano-judío árabes, que es su tesis más principal, pues no llegó realmente a demostrar definitivamente nada. Incluso algunas de las tesis que sostuvo don Américo Castro, que yo me dedico con bastantes páginas a rebatir, como por ejemplo el carácter erasmista de Cervantes. Me parece que no tiene ninguna justificación seria en la obra de Cervantes atribuirle la condición de erasmista, aunque no ha sido solo don Américo, sino muchos autores a que han atribuido esa condición. Por lo menos que explico y que los curiosos encontrarán en el libro al que me estoy refiriendo. Y luego, claro, los grandes temas de Cervantes fueron lo que él vivió en su trasiego continuo por España,
Ahí hay muchísimo aprendizaje y la sociedad de su tiempo. A Cervantes le tocó vivir, dadas sus oficios, cuando llega de vuelta a Madrid y luego a Lisboa, como no le dan ningún empleo público que él esperaba como gratificación por los servicios, al final consigue el más poco agradable de todos los servicios, de ser el recaudador, primero el recaudador de abastecimientos para la Armada Española, fue aprovisionador de bienes de consumo para la Armada que se estaba constituyendo, que sería más tarde la Invencible. Pues bien, eso Cervantes se ocupó de esa confiscación de bienes por las fincas andaluzas para la Armada del Rey. Y más tarde incluso le encargaron que se dedicara a recaudar tasas no pagadas. Luego los oficios de Cervantes no podían ser más desagradables. Realmente es de aquí que de vez en cuando lo denunciaran y de vez en cuando consiguieran hacer contra él los grandes conciliábulos que terminaban por atribuirle hechos falsos que determinaban que fuera a la cárcel. Estuvo en la cárcel de Sevilla, la cárcel real de Sevilla, casi recién inaugurada. A la cárcel de Sevilla no hay una referencia con ese nombre en su obra, pero en el prólogo a la primera parte del Quijote se dice que este libro fue concebido, la expresión, sobre que se ha dado muchas vueltas, en una cárcel. Todo el mundo ha dicho que lo escribió en la cárcel. No es posible que lo escribiera en la cárcel de Sevilla porque tuvo 3 meses en la cárcel de Sevilla. Y la cárcel de Sevilla, según describen los párrocos que atendían a los curas, que atendían a los internos, entonces pues era realmente un mundo imposible de ruido y de acumulación y no hay ninguna posibilidad de que lo escribiera. No estuvo tampoco Cervantes en la Ramasía de Alba, donde se dice que se escribió el Quijote, en la cueva de Medrano. Alguna vez que pasen por la Ramasía de Alba, entre por curiosidad a ver la cueva de Medrano, que ahora está arreglada para convertido en un objeto de visitas turísticas. Es una covacha, en efecto, que tiene apenas 2 entradas muy pequeñas, dos entradas como una almendra, donde aparece la luz y donde realmente para la cárcel sirve, pero para escribir una obra como el Quijote realmente imposible. De modo que no escribiría el Quijote en su casa, como es lógico, en las diferentes residencias en las que estuvo, rodeado de sus hermanas las Cervantes y de su hija Isabel, y soportando también las visitas, que por cierto no tenía tantos riquezas como sus hermanas todavía cuando él estaba en la propia casa. Bien, las fuentes fueron estas y lo que él vivió en la España de su tiempo, que prácticamente está muy claramente reflejada en la obra. A la muerte del rey Felipe II, 1898, sucede Felipe III, que es, salvo que corrija Ricardo, que es muy experto en esta época, el rey más indolente que ha tenido España. Personaje que lo único que le gustaba eran las diversiones, las fiestas que le preparaba su marido, el duque de Lerma, y uno de los personajes puestos a poner medallas de máximas de conquista, pero el más corrupto probablemente que ha existido igualmente en la historia de España. Y una sociedad festiva que el rey se divierte, pero no gobierna, se divierte con todas las maneras de diversión que hay en la época. Y hacen además grandes celebraciones, grandes procesiones, grandes hechos, grandes recepciones reales, todo lo grande, gastando una mano rota y sin resolver ninguno de los grandes problemas que tenía España. Pues bien, este personaje de su época, sobre todo de la circunstancia de que está gobernada España por Lerma, el duque de Lerma es un personaje que consigue montar en la corte de Felipe III una red de relaciones, de modo que todo el mundo es pariente de Lerma, todos los que están ahí son parientes de Lerma a cualquier título, desde el arzobispo de Toledo hasta las criadas de la reina, todo el mundo está relacionado con Lerma. Lerma, afortunadamente para Cervantes, también tenía un yerno que se llamaba el conde de Lemos, que fue de las personas que más le ayudaron en su
su vida. De hecho, antes tuvo poca suerte con los mecenas, pero tuvo dos que le sirvieron bastante, fueron el arzobispo de Toledo, por cierto, tío de Lerma, y el conde de Lemos. El conde de Lemos, como probablemente recuerdan, está dedicada a la segunda parte del Quijote. No la primera parte del Quijote, que está dedicada al duque de Beja. El duque, aquí hay una anécdota que en vez de haberla ser contada. Estaba buscando mecenas de un modo, en fin, agobiado, porque un escritor de aquel tiempo necesitaba a alguien que le pagase la vida ordinaria de la familia, porque los libros no se podía sacar. Ni siquiera Lope de Vega, que vendió comedias a montones, podía vivir sin la asistencia de sus propios mecenas. Pues Cervantes tuvo mala suerte también en esto. Le dedicó la Galatea a Ascanio Ascona, que era un gran personaje italiano, pero solo le dedicó aquello, con lo cual hay que suponer que no le fue nada bien. Después, la primera parte del Quijote se dedicó al duque de Beja, y al duque de Beja, cuando le presentó la primera parte del Quijote, dijo que no quería que se la dedicara. Rogó, por favor, a sus asistentes que le leyeran por lo menos un capítulo, Cervantes a los asistentes del duque. Y consiguieron leerle un capítulo. Y cuando leyeron el capítulo, ya no pudo dejar de escuchar y escuchó la obra hasta el final. Esa es la anécdota de la dedicatoria del duque de Beja. Pero no le vive bien porque la segunda parte está dedicada a Lemos. Y toda la obra posterior de Cervantes está dedicada a Lemos con la excepción de una sola, no había nada más. Muy bien, esta es la historia de sus relaciones de mecenazgo y demás. Y amigos y enemigos, pues tuvo muchos a lo largo de su época. Normalmente los enemigos, ya he citado uno, Lope de Vega escribió cosas aparentemente muy negativas sobre Cervantes, sobre todo una en 1604, debía haber conocido entonces el original de la primera parte del Quijote y hizo un comentario muy negativo, pero en fin, la vida del personaje siempre estuvo rodeado de ese tipo de situaciones. Decía que sin embargo le sirvieron a él para escribir. Todas las situaciones que aparecen en su obra vienen de aquí, vienen de sus propias experiencias y de las cosas que estaban pasando en la sociedad de su tiempo. Que les resumo para terminar. Las cosas que pasaban en la sociedad de su tiempo eran principalmente una sociedad muy sacrificada, congelada, petrificada. Las clases eran las que eran y no había manera de saltar de una otra de ninguna manera. Para hacer carrera tenías que intentar hacerlo en el altar, en la milicia, y la pluma muy negativamente. Decía, para hacer carreras de pluma, no es la carrera de escritor a la que se referían, sino la carrera de escribano, de funcionario, realmente en la corte. No había manera de saltar esa sociedad. En algún momento el Quijote le dice a Sancho, su mujer, Teresa Panza, que podía casar a su hija con un rico, un noble, para así dar un salto. Y le dice Teresa muy sinceramente que lo intente, además de que es imposible estar muy contenta con lo que tiene, con la situación en la que está, porque el otro es una pretensión completamente absurda. En la sociedad de su tiempo, las cosas que pasan y que se inspiran Cervantes muy fundamentalmente, pues es una sociedad llena de pobres por todas partes. La pobreza fue una tragedia en Europa de los siglos XIV y siguientes, pero en el XV y el XVI permanecía muy señaladamente, de modo que hay situaciones que se explican por la caterva de gente necesitada, y sobre todo confundidos con los pobres, los vagabundos. El vagabundeo es algo que está en la obra de todos los escritores del siglo de oro, porque era muy visible, era gente que aparecían en las entradas de las grandes iglesias y no dejaban pasar a los fieles simplemente porque los agarraban hasta que les dieran alguna limosna. Y los pobres, los moriscos, es un argumento muy importante porque fue Felipe III el que impulsó finalmente a los moriscos en 1609. De modo que los moriscos aparecen en la obra de Cervantes
en dos posiciones. Algunas veces con la lástima expresa su lástima de su conmiseración Cervantes, porque ese colectivo ha sido expulsado y ha tenido que dejar sus pertenencias en España y en una situación en fin, de penuria, aunque han abandonado, muchos de ellos han llevado su riqueza, que las tenían, y otras veces es muy violento contra ellos. Es conmiserativo en el Quijote y muy duro en el Persiles. Variaciones de ánimo. En la sociedad de su tiempo no existía ninguna duda, ninguna variación posible con respecto a los judíos. Están diciendo continuamente en las obras de Cervantina, muy especialmente Sancho, que él es cristiano de mucha cepa, o tiene mucha enjundia de cristiano, dice Sancho, mucha enjundia de cristiano bien, para diferenciarse de cualquier modo con cualquier relación con los judíos. Está muy próximo, por primera vez en la historia de España, un colectivo nuevo que ha entrado en nuestros territorios, que es el de los gitanos. Los gitanos habían esparcido, difundido por muchas partes de Europa, y en España empiezan a aparecer ordenanzas de la realeza sobre gitanos a partir de los reyes católicos, que dan una pragmática de gitanos, en las que realmente se dan cuenta que son unos personajes que viven al margen de la sociedad, al margen de la legalidad, que tienen sus propias leyes, su propia justicia, que no viven del comercio ordinario, ni de los oficios, ni de las actividades de los demás, y claro, como no se integran, pues hay que proveer para que se vayan poco a poco. Y eso es lo que preocupa a la monarquía española a partir de la pragmática de los reyes católicos. Pero Cervantes se da cuenta de que son un colectivo muy inspirador para la literatura. Son realmente una maravilla como colectivo para contar lo que hacen y lo que dicen. Y claro, es él el primer gran escritor que utiliza a los gitanos como argumento literario. Y lo hace maravillosamente en La gitanilla, una de sus novelas ejemplares, que es una preciosidad de obra que ha sido trasladada incluso al cine. Le paré, además de estos temas esenciales que lo está viendo a su alrededor, pues también está viendo todo esto de las relaciones de pareja. Y si tiene a sus hermanas continuamente relacionándose con unos y con otros y variando de pareja con cierta frecuencia. Y si tiene a su hija, a la que casó y amancebó varias veces y tuvo muchos problemas con la chica por razón de sus relaciones con los hombres. Si tiene una familia tan complicada, pues sabía mucho de esto. También tuvo que intervenir en bastantes contratos de ese tipo, de concubinato, y sabía de esto mucho por experiencia. De modo que la obra de Cervantes está rebosante de argumentos que tienen que ver con las relaciones de pareja. No diré ya, en la última obra, el Persiles, es una historia de una peregrinación que hacen diferentes parejas desde Septentrión, desde el norte de Europa, hasta Roma. Y son lo que le va ocurriendo en la novela, lo que le va ocurriendo a esas parejas a lo largo de ese largo viaje, en el que pasan también por España, etc. Algunos, por ese estupendo, me han dicho que esa es la mejor novela de Cervantes, y no el Quijote. No, yo no creo eso ni mucho menos. Pero se suele decir, si quieren ustedes presumir de que saben mucho de Cervantes y que la mejor novela es el Persiles. Pues no, a mí no me parece. Sabía mucho de esto, claro, sabía mucho porque en tiempos poco antes al tiempo que nace Cervantes, empieza también otro gran espectáculo, a partir de 1545, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebra entre 1545 y 1564 y resuelve muchas cosas, porque es el concilio de la Contrarreforma, el concilio que tenía que responder a los protestantes. Pues bien, al mismo tiempo que ocurre todo esto, al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, se producen algunas decisiones. La más importante es el decreto llamado Tamersi, que son las formas del matrimonio. Trento decide que los sucesivos no se puede casar en un secreto, que era una cosa bastante relevante, que tiene que ser un acto solemne, no de las relaciones de pareja no formalizadas. Hay que casarse delante de un cura y en un procedimiento formalizado, lo cual no ocurría, como decía antes.
Los matrimonios llamados secretos permitían a los contrayentes utilizar estoy casado o no me he casado como les parecía, porque a veces se había entrado muy bien, lo cual permitía multiplicar las bigamias o las trigamias que no eran infrecuentes en aquel tiempo. Esto lo corrige Trento, pero la sociedad española es la que es y vive sobre fórmulas que no son estas y que no se radican porque aparezca el derecho también, sino que sigue existiendo la misma práctica anterior. Entre una cosa, entre la vida anterior y la vida posterior a Trento, también se produce una situación en que los argumentos literarios son infinitos. Las parejas del Quijote pues son parejas que algunas veces están casadas formalmente, otras no. Algunas que, en fin, celebran matrimonios, se dan por casados entre ellos, aunque no haya habido el matrimonio. En fin, hay una variedad de situaciones que para el escritor, es una fuente riquísima Le preocupa mucho, como no, la religión, está lleno de argumentos religiosos, desde luego no desde el punto de vista de las misas, no me extiendo en esto, pero porque es un asunto más complicado desde el punto de vista teórico, quien tenga curiosidad lo remito a la hora que estamos comentando. Le interesa muchísimo la magia y las brujas a Cervantes. Por esto, como a toda Europa en aquel tiempo, las brujas eran el gran argumento de la Europa de los siglos XIV y siguientes, y en tiempo de Cervantes, el siglo XVI muy especialmente, pues, todo el mundo creía las brujas. Para poner un ejemplo, pues el más importante de todos, Juan Bodino, que es el gran creador intelectual del Estado absoluto, escribió una obra fundamental en 1576 de los 6 libros de la República, que es el basamento filosófico del Estado moderno. Tiene otro libro, que es de 2 años después, que se llama Dedicado a las brujas, que empieza diciendo con todo detalle que, en fin, que el que no quiere crear las brujas, pues es que es un estúpido, porque él las ha visto. Y cuenta durante 500 páginas de historias de brujas que le mencionan. Bueno, se escriben muchos libros de brujas y en algún momento llega vivo a la época cervantina. Tan vivo que él utiliza los magos, los encantadores, continuamente en toda su obra. No en el Quijote, que es donde parece que está, no, en toda su obra. Aparecen en muchos sitios. Algunos, las más explícitas, están en el Coloquio de los Perros, una de las novelas ejemplares, donde aparecen 3 brujas, las llamadas las camachas, que son brujas activas, una de las cuales es la madre de los 2 perros del Coloquio. Pues bien, todo esto es un argumento que a él le encanta y que lo utiliza mucho, y lo utiliza, sin embargo, de un modo mucho más progresista y descreído en relación con la existencia de las brujas de ninguno de su época, por más que luego se diga que era un personaje en algunas cosas retrógradas. Él se sitúa en la posición más avanzada, más descreída, más favorable a las brujas, en un momento crucial de la historia de las brujas, que es la historia del proceso de las brujas de Zarramurdi. Esto lo conocen sin duda porque fue un gran proceso que se celebró en Logroño contra las brujas vascas después de una gran operación del Santo Oficio. A las pobres brujas las procesaron y condenaron, y morían algunas o las encarcelaron. Pero la posición ya entonces de la Inquisición es que se estaban pasando por las brujas. La Inquisición misma les procede. Y su mecenas, el cardenal de Toledo, es uno que en ese momento también es de los que dicen que hay que retroceder y que rectificar en relación con el trato de las nuestras brujas, porque no creen en la brujería. Y Zarramurdi fue el último de los grandes, no el último, desgraciadamente, después de los procesos, pero un momento para la reflexión final sobre qué hacer con el proceso de brujas. Y Cervantes estuvo conociendo ese asunto, 1110, estaba escribiendo la segunda parte del Quijote, pues es un proceso que él llega y está en la buena posición, en la posición progresivamente descreída de la existencia de brujas. Y en fin, termino. Y le encantó Cervantes el derecho, el cual me complace mucho. Ha dicho Ricardo que dedico
el último capítulo al derecho de Cervantes. No es la primera vez que se escribe sobre el derecho de Cervantes, pero es la primera vez que se escribe por derecho. Quiero decir que ha habido una tendencia con Cervantes a pensar que era un sabio en todas las cosas. Una cita astronómica, y Cervantes de la astronomía, una cita de medicina, Cervantes de la medicina, la ingeniería, y que lo ponga, el sabio universal. ¿No? Fue Menéndez Pelayo el que hizo este comentario, que bueno, esto de considerar a este hombre sabio en todas las cosas, pues es un disparate como comentarista. Digo que los juristas, igualmente, los profesores de Derecho han hecho muchos comentarios al Cervantes jurista, pero lo que tratan es de ver, aplicando las leyes actuales, en qué medida Cervantes le sirve de antecedente, cosa que no sirve ni es posible. Lo que yo he estudiado es cómo percibió Cervantes el derecho de su época. Y esto es muy interesante, porque igual que le pasó con la religión, que estaba el antes y el después del Concilio de Trento, pues allí era antes y después de la entrada en el funcionamiento del Estado moderno. El anterior, el que Cervantes recibe desde su juventud y conoce, es un derecho hecho por el pueblo, creado a través de las costumbres, las prácticas reiteradas, aplicado con una justicia sencilla, o sea, de abajo arriba. El derecho que impone el Estado moderno es un derecho de arriba a abajo, hecho desde la pragmática, desde la gran resolución real, desde la norma, aplicado por la justicia real y resuelto con medios de poder público, de poder de ejercicio legítimo de la violencia. Esto es muy interesante de examinar porque con esa perspectiva se puede examinar la totalidad de su obra y se entiende el gusto que él tiene por el derecho, pues se lo ha encontrado 1000 veces, y se entiende qué es lo que quiere decir Sancho Panza cuando llega a la isla Barataria y establece las constituciones de Sancho Panza. Establece constituciones que no son las que establecería el rey Felipe III, sino las que establecería uno de su pueblo, con las preocupaciones propias de la costumbre, la justicia sencilla. Sancho se pone a resolver como juez montones de asuntos en Barataria y lo hace como deseaba el pueblo, de pie, resolviendo sobre la marcha y respondiendo inmediatamente a la cuestión, arreglando el conflicto, como era lo propio del antiguo régimen. Ahora venía el Estado moderno que apartaba eso y tenía una parafraria de procedimientos y juicios realmente imposibles de secundar. Buenas noches, me alegro mucho de haberos tenido aquí. Muchas gracias por todo.